No sé, ¿tienen dudas antes de comenzar? Están súper, bueno, dudas de que hasta dónde va el curso, ya lo vamos a ver. Déjame mirar que todo esto esté. 9 segundos, bien. Y ahora le enchufo eso. Y ahí empieza. Entonces, el teorema 1, ¿qué tema? ¿Será un teorema de cálculo integral? ¿Será un teorema de cálculo diferencial? Bueno, sí, todo es cálculo diferencial integral, pero ¿qué tema? ¿Será un teorema de límites? ¿Será un teorema de sucesiones? No, es un teorema de axioma del supremo. O sea, vamos a volver hacia el axioma del supremo, pero mirado desde otro punto de vista. Entonces, es el famoso teorema, bueno, no sé si es tan famoso, no lo han escuchado tal vez hablar, es el teorema de los intervalos cerrados encajonados. Ese es mi primer teorema, el teorema número 1 del curso de cálculo diferencial integral. El teorema de los, ¿cómo es? Intervalos. ¿Saben lo que son los intervalos en R? Sí, esto es un teorema de intervalos, pero no cualquier tipo de intervalos. Intervalos son cerrados, y hay intervalos cerrados encajonados. Lo de encajonados tal vez algo nuevo. Entonces voy a decir lo siguiente, miren. Sean, lo voy a escribir en forma extensiva. Voy a decir que I sub 0 es un intervalo. I sub 0, un intervalo. I sub 0. Después I sub 1, otro intervalo. Después otro intervalo, I sub 2, ¿hasta cuánto? ¿Cuántos intervalos? I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5. ¿Cuántos intervalos? N y más que N, más que N. En realidad, si ustedes quieren, llega hasta I sub N, sigue en I sub N más 1, sigue hasta infinito. O sea, una colección infinita de intervalos. I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub N más 1, I sub 1000, I sub 1.000.000, son todos intervalos. Sean esos, voy a escribir aquí una colección. En realidad es una sucesión, le voy a poner colección de intervalos. Ahí está la palabra intervalos, ¿saben lo que son intervalos? ¿Cierto? De intervalos. No cualquier tipo de intervalos cerrados. ¿Se acuerdan que los cerrados, sí, los cerrados, los A, B, cerrados, voy a poner entre paréntesis, acotados, cerrados y acotados. No vacíos, porque podría ser un intervalo de la trampa, el intervalo de 2 a 1, eso es un intervalo cerrado, pero ese es vacío. Entonces, no vacíos, ¿y qué le falta entonces? Intervalos cerrados, ese es el teorema de los intervalos cerrados. ¿Qué significa, Ana, Entonces, no vacíos y encajonados. Ahora, ¿qué significa encajonado? Entonces, eso requiere un poquito más de explicación. ¿Qué significa que los intervalos cerrados sean encajonados? Entonces, miren, voy a decir, supongan que ustedes, el intervalo I sub n, todos los intervalos son cerrados. Así que todos parten. Intervalo cerrado que parte en un punto. El punto inicial para el intervalo enésimo lo voy a llamar A sub n. El punto final del intervalo enésimo se llama B sub n. ¿Qué es C de A sub n y B sub n? Como estos intervalos son no vacíos, ¿quién es más grande? ¿AN o BN? Entonces, como es no vacío, voy a poner aquí al tiro. A sub n tiene que ser, comparado con BN, menor o igual, ¿cierto? Podría ser igual. Cuando es igual, es un intervalo que, por cierto, corresponde perfectamente bien a un intervalo cerrado no vacío. Ya, ahí tengo, eso es mi intervalo. ¿Qué significa que sean encajonados? Significa que el intervalo IN más 1, que es el intervalo que va entre ¿cuánto y cuánto? Entre A sub n más 1 y B sub n más 1, el intervalo n más 1 está incluido dentro del intervalo enésimo. Para todo n natural. ¿Qué significa que sean encajonados? Significa que el intervalo siguiente siempre es parte del intervalo previo. No sé si me entienden la idea. Hagamos un monito acá arriba. Por ejemplo, voy a poner aquí el intervalo I sub 0. Este es el I sub 0, que parte en A sub 0 y termina en B sub 0. Pregunta, ¿dónde está el intervalo I sub 1? Sí, ahí está el intervalo A sub 0. El intervalo I sub 1 puede estar corrido hacia allá. No, el intervalo I sub 1, B sub 1 tiene que estar dentro del anterior. Ahora, ojo, que en esta inclusión podría ocurrir que el intervalo I sub 1 fuese el mismo. O sea, si es el mismo, estamos bien, o sea, la inclusión es cierta. Pero lo normal, uno se imagina que el intervalo I sub 1 va entre A sub 1 y B sub 1, así. Después se imagina que el segundo va dentro del anterior. ¿Duda? ¿Puede ser que tenga como una parte dentro y la otra parte fuera? No, porque aquí dice que es inclusión. ¿Te fijas? Esa es la propiedad. Ya que, por ejemplo, podría ser el intervalo I sub 0 S. Ahí está el A sub 0, B sub 0. Y el otro por aquí. A sub 1, B sub 1. Eso no es encajonado. ¿Por qué no es encajonado? Porque el intervalo I sub 1 no está dentro del intervalo I sub 0.
Tiene que cumplirse esta relación. Ser encajonado significa que mis intervalos están uno metido dentro del otro en la medida que n va creciendo. El i sub 1 dentro de i sub 0. El i sub 2 dentro del i sub 1, no dentro del i sub 0. Alguien te dice, ahí podría ser el i sub 2, estoy dentro del i sub 0. No, el i sub 2 tiene que estar dentro de i sub 1. Ahí tiene que estar el i sub 2. Ese es A2, ese es B2. Después el i sub 3 metido dentro, etc. Ahora, si son todos iguales, el problema sería trivial. Es más simpático cuando los intervalos se van achicando. Entonces, una colección de intervalos cerrados, no vacíos, encajonados, tales que, o sea, ahí entendí eso, tales que, además le voy a pedir que el largo, si calculo el largo de cada intervalo, que el largo es bn menos an, ese es el largo del intervalo enésimo, voy a pedir que el largo del intervalo enésimo sea, bueno, como son intervalos encajonados, los largos van... ¿Qué les va pasando a los largos si son cada vez metidos dentro? El largo se va achicando el intervalo. Le voy a pedir que incluso el largo se achique de tal modo que el límite de esa cosa sea 0. Se vayan achicando cada vez más, de tal modo que el intervalo más con n más grande sean cada vez más y más estrechos entre sí. Bueno, si tengo una colección de intervalos cerrados, encajonados, hasta ahí no hay ningún problema, todos son puros datos. Cada vez que tengo una colección de intervalos cerrados, encajonados, que cumplen todo eso, la conclusión es que entonces, voy a poner aquí mi implica, entonces existe un real alfa, existe un alfa, y de hecho ese alfa es único, existe un alfa único en R, tal que cuando uno intersecta todos los intervalos, hago la intersección desde n igual 0 hasta infinito. ¿Se fijan? Los intersecto todos. Ahora ustedes saben lo que significa cuando intersecto muchos intervalos. ¿Qué es lo que puede ocurrir con las intersecciones si los intervalos son cada vez más chicos? La intersección podría ser tremendamente chico y realmente la intersección desaparecer en el límite. Pues bien, en el teorema dice que eso jamás ocurre. La intersección siempre es un singleton, siempre la intersección es no vacía y de hecho siempre la intersección tiene exactamente un punto, uno y solo un punto en la intersección. Los intervalos se van achicando y ahí al medio, ¿qué es lo que hay? Bueno, ahí al medio hay un punto especial, ahí está el punto alfa, de tal modo que todos estos intervalos se van achicando y hay un alfa que pertenece a la intersección, hay un alfa que pertenece a todos los intervalos simultáneamente y ese alfa es único. Ese es mi teorema de los intervalos cerrados encajonados. ¿Les parece? Les voy a poner inmediatamente un ejemplo, una observación antes de hacer la demostración, una observación más numérica para tratar de entender esa intersección y ver dónde está la potencia de que los intervalos sean cerrados y encajonados. Miren, ejemplo, tomo los intervalos i sub n, este de aquí es fácil, intervalo 0 hasta 1 partido por n. Intervalos cerrados. Pregunta, ¿son encajonados? Bueno, me van a decir que ahí hay un pequeño detalle porque no existe el i sub 0. Bueno, ustedes saben que siempre en las sucesiones puede ocurrir que uno o dos puntos no existan. Ya, eso no es grave. Esta es una colección de intervalos encajonados que parten i sub 1. ¿Cuál es el intervalo i sub 1? ¿Cuál es el i sub 1? Desarrollenlo. El i sub 1 es el intervalo que va entre 0 y termina en 1. ¿Lo saben graficar? Claro que sí. Ahí tengo la recta reales. Por esta 0, por esta 1. El intervalo i sub 1, que es donde parte todo esto, es el que va de 0 hasta 1 cerradito. ¿Quién es el i sub 2? El intervalo que va de 0 hasta un medio. ¿Está incluido dentro del otro? Sí. O sea, alguien, se fijan, no tiene por qué ser el extremo inferior estrictamente mayor que el anterior, como lo hice en el dibujo de allá. Es perfectamente, está parte de ahí del 0 y termina en un medio. Ahí está mi intervalo i sub 2. ¿Cuál es el i sub 3? El que parte en 0 y termina en un tercio. Bueno, no, un poquito más corrido hacia la izquierda. Ahí. Eso de ahí es un tercio. Después viene el i sub 4 que termina en un cuarto. El i sub 5, el i sub 6. El extremo inferior, el extremo izquierdo se queda pegado y el extremo derecho es el que se mueve. Ver en ese caso cuál es la intersección de todos los intervalos. ¿Será cierto que la intersección es no vacía? Es parte del teorema. La intersección debería ser no vacía, debería tener un único elemento. ¿Cuánto vale el largo de cada intervalo? ¿Cuánto vale el largo de cada intervalo? Empieza en 0, termina en 1 partido por n. ¿Cuánto vale su largo? 1 partido por n. ¿A cuánto tiende ese largo cuando n tiene infinito? A 0, que es la última de las hipótesis de mi teorema. Claro, es una colección de intervalos cerrados, encajonados, cuyo largo tiende a 0. ¿Qué me dice el teorema? Que en la intersección debería haber un elemento, pero este es un ejemplo fácil. ¿Cuál es la intersección? ¿Quién pertenece a la intersección? ¿Ven ahí quiénes están todos los intervalos? El 0. ¿Y quién más?
¿Alguien más? ¿Alguien más que el 0? Ah, alguien dice, claro, el 0 está diciendo, el 0 está en todos los intervalos. ¿Y alguien más grande que 0? ¿Cómo se llaman típicamente los números más grandes que 0? Un número cualquiera más grande que 0 por ahí. Pónganle una letra, nombre. Épsilon positivo. Pregunta, ¿ese épsilon positivo estará en la intersección? No, ¿por qué razón? Porque cuando el n es suficientemente grande, el n es más chico que 1, que es más chico que el 1 partido por n es más chico que epsilon, y el intervalo i sub n queda a la izquierda, ese número epsilon queda fuera del intervalo enésimo, y si queda fuera del intervalo enésimo, queda fuera de la intersección completa. Así que necesariamente la intersección es solo el 0. Aquí es muy fácil decir, la intersección de todos estos intervalos es el singleton 0. Alguien puede decir, listo, ¿demostramos el teorema? No, lo demostramos en un caso particular, ¿cierto? Un caso particular solamente para tomarle un poquito el peso, la idea, y de hecho es una idea bien sencilla que sirve poco, porque normalmente los intervalos cerrados encajonados se usan para encontrar números alfa que son feos. O sea, uno anda buscando un alfa feo y lo que hace con el alfa feo lo trata de encerrar en un intervalo y se va achicando los intervalos hasta que el alfa quede en el centro. Aquí el que quedó en el centro fue 0, es un ejercicio muy académico. Pero me sirve para hacer lo siguiente: ¿qué pasaría si en lugar de tomar esos intervalos que son cerrados, encajonados, tomase estos otros? I sub n igual intervalo cerrado, no cerrado, intervalo abierto 0, abierto 1 partido por n. Ahí tengo intervalos abiertos. ¿Son encajonados esos? ¿Son intervalos encajonados? A ver, ¿cuál es el I sub 1? ¿Cuál es el I sub 1 ahora? El intervalo abierto que va entre 0 y 1. ¿Cuál es el I sub 2? El que va abierto 0, 1 medio. Pregunta, ¿el intervalo 0, 1 medio está metido dentro del intervalo 0, 1? Los elementos del intervalo abierto 0, 1. ¿Sabéis dibujar el abierto 0, 1? El abierto 0,1, aquí lo dibujo. Entonces el abierto 0,1, ahí va 0, 1. El abierto 0,1, ahora no contiene 0, ahí está, no contiene 0, no contiene el 1. Ahí ese es mi intervalo I sub 1. ¿Cuál es el I sub 2? El que parte abierto en 0 y termina abierto 1 medio. Ahí lo ven. O sea, ese que está ahí sin incluir los extremos. ¿Está incluido el I sub 2 dentro del I sub 1? No, ¿qué punto es el que podría estar fuera del I sub 1? ¿Cuál? El 1 medio, el 1 medio, o sea, el 1 medio no está en I sub 2, pero sí está en I sub 1. La pregunta es, ¿los elementos del intervalo I sub 2 están dentro del intervalo I sub 1? El 1 medio estaba en I sub 1. Aquí van a decir el I sub 2 no contiene el 1 medio, pero esa es la definición del I sub 2. No me preocupa. No. La pregunta es, si X pertenece a I sub 2, ¿será cierto? Pregunta, que X pertenece al I sub 1. Eso es el subconjunto. Los reales del intervalo I sub 2 son reales del intervalo I sub 1. El 1 medio les molestaba, pero el 1 medio no estaba en I sub 2, así que no era un punto de conflicto. E incluso, si alguien me dijera, oiga, voy a tomar el intervalo I sub 2, voy a llegar el ejercicio, si quieren, le pongo aquí cerrado, ahora el 1 medio sí está, pero no importa, tomo X igual a 1 medio, y ese 1 medio, claro que está en el intervalo abierto 0, 1. Así que también el 1 medio no genera dificultades. Ya, es un intervalo incluido. ¿Y qué pasa con el I sub 3? Es el abierto que va de 0 ¿hasta dónde? Hasta 1/3. ¿Está incluido el I sub 3 en el I sub 2? Pregunta, ¿es cierto que el I sub 2 contiene el I sub 3? Sí, o sea, ahí nuevamente les va a causar el conflicto el 1/3, pero recuerden, el 1/3 no es parte del I sub 3, entonces todos los puntos que están en I sub 3 están en I sub 2. Esa conexión sí es de intervalos encajonados, pero ¿qué le falla? Primera cosa, la intersección es vacía. ¿Y por qué la intersección es vacía? Así que dice el teorema que la intersección tiene que tener un punto, porque esta es una colección de intervalos abiertos. No hay teorema de intervalos abiertos. Si ustedes cambian cerrado por abiertos, en los abiertos no se cumple el teorema de los intervalos. Por eso es que el teorema se llama teorema de los intervalos. ¿Se fijan? O sea, esta I, ¿qué significaba esa I? Intervalos. ¿Qué significaba esa C? Cerrados. Ojo, le voy a poner comillas. Tú eres importante, porque si intentaran escribir el teorema de los intervalos abiertos encajonados, no, falso. Esa cuestión no es teorema. El teorema de los intervalos cerrados encajonados es cierto. Ahí lo vieron un ejemplo, lo vamos a demostrar en general. Ya, vamos con la demostración. ¿Por qué el teorema de los intervalos cerrados? ¿Por qué el hecho de que sean cerrados podría permitirme hacer una demostración que no ocurre con los intervalos abiertos? Hagamos la conexión. Entonces, demostración. Vamos a usar cosas del curso pasado.
Por supuesto. Miren, vamos a decir lo siguiente. Cada intervalo tiene un extremo inferior. El extremo inferior lo llamé. Aquí están mis intervalos. ¿Cómo se llama el extremo inferior de cada intervalo? AN. El extremo superior se llama BN. Para el I sub 0, el extremo se llama A0, B0. Para I sub 1, A1, B1. Si ustedes miran solo los extremos inferiores, el I sub 0 parte en A0. El I sub 1 parte en A1. El I sub 2 parte en A2. Si miran solo donde parten, van a darse cuenta que el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, puntos donde parte cada intervalo, esos son números que forman una sucesión de números reales. Entonces voy a decir al tiro de demostración claramente, pienso que es bien claro, claramente, si ustedes miran solo los extremos inferiores, esos son los A sub n, esos forman una sucesión. Y también, ¿quiénes forman una sucesión? Los extremos los superiores. Si tuvieran el B sub 0, el B sub 1, el B sub 2, claramente A sub n y B sub n son sucesiones. Son sucesiones en R, sucesiones reales. Pero sucesiones que tienen algunas propiedades. ¿Cuál es la propiedad más importante? Como el intervalo que va entre A sub n más 1 y B sub n más 1, ese es el intervalo. ¿Qué intervalo es ese? ¿El I sub cuánto? I sub n más 1. Ese intervalo I sub n más 1 tiene que estar metido ¿dónde? ¿Incluido dentro de quién? Del I sub n, que es el intervalo que va desde dónde hasta dónde. Desde A sub n hasta B sub n. Como esa desigualdad, esa inclusión es válida para todo n natural, puedo deducir una desigualdad de números reales. Puedo decir, miren, cada elemento de este intervalo de acá está en el intervalo de la derecha. O sea, por ejemplo, el AN más 1. ¿Dónde tiene que estar el AN más 1? En el intervalo de la derecha. ¿Y qué significa estar en el intervalo de la derecha? En mi dibujo. Significa que el AN más 1 está entre cuánto y cuánto. Entre AN y BN. Y el BN más 1 está entre cuánto y cuánto. Entre AN y BN. Así que puedo decir, miren, aquí el que la lleva es el AN-BN. Voy a escribir aquí AN y BN es el intervalo donde todo está incluido. Y el AN más 1 tiene que estar entre ellos dos. El AN más 1 está por aquí entre medio. Siempre el AN más 1 está entre AN y BN. ¿Y dónde está el BN más 1? Entre AN y BN. Ah, pero ¿dónde lo pongo aquí? El BN más 1 está entre AN y BN. ¿Cómo es el BN más 1 comparado con el AN más 1? Como el intervalo era no vacío, puedo escribir aquí desigualdad triple, ¿cierto? AN menor o igual que AN más 1, eso menor o igual que BN más 1, y el BN más 1 está entre AN y BN. Ahí está toda mi desigualdad completa. Desigualdad de sucesiones válida para todo n natural. Voy a correr para todo n un poquito hacia la derecha, porque necesito espacio, para todo n natural. Ahora, cuando uno ve eso, dice, ah, ya, aquí viene el curso acumulativo, porque ese es un ejercicio clásico de introducción al cálculo. ¿Vieron alguna vez un ejercicio de este estilo? Creo que por ahí ronda la pauta. ¿Vieron alguna pauta por ahí que decía sucesiones xn, yn, tales que xn menor o igual que xn más 1, menor o igual que yn más 1, menor o igual que yn? ¿Les suena una pauta? ¿He estudiado alguna de esas pautas? Algo así, ¿cierto? Sí, era creo que por ahí asociado al número E, sucesiones consumatorias, donde le agregaban un término. Me acuerdo, o sea, tienen que recordar cosas, esa es un poco la idea del curso. Entonces, ya, pero el razonamiento, me puedo olvidar del ejercicio y veo el puro razonamiento. Miren esa desigualdad. ¿Qué dice esa desigualdad? Que para todo n natural, ¿cómo son los AN? AN menor o igual que AN más 1. ¿Qué es eso? Que la sucesión de los AN es creciente. Esa desigualdad implica varias cosas. Entonces, o sea, la sucesión de los AN es una sucesión creciente. Esa es creciente. ¿Qué más? ¿Qué más sale de ahí? ¿Qué miro ahora? Miro ahora a la derecha. Miren las B. ¿Qué dicen las B? ¿Cómo son la sucesión de las B? La B es una sucesión decreciente. AN es creciente. La sucesión BN es decreciente. Ahí está, decreciente. ¿Qué me falta? Ah, ¿qué es lo que me gusta de las sucesiones? Ya que sean creciente y decreciente, ok. Pero me gusta demostrar que las sucesiones son convergentes. ¿Qué le falta a una creciente para ser convergente? ¿Qué le falta a una decreciente para ser convergente? Acotada. Las crecientes, ¿qué es lo que hay que demostrar de las crecientes? ¿Que son acotadas inferiormente? No, porque son medio trivial. Las crecientes, las que son crecientes, ¿ven las crecientes? ¿Hacia dónde avanzan las crecientes? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, hacia los mayores. ¿Ven las sucesiones crecientes? Las crecientes siempre parten en un punto y empiezan a avanzar ¿hacia dónde? Las crecientes, derecha, 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 hacia allá.
Entonces, en general, todas las crecientes siempre son acotadas por donde siempre. Inferiormente, uno dice que una sucesión creciente sea acotada inferiormente es una trivialidad, porque se acotan inferiormente por el primer elemento. De ahí parten y crecen. Lo que puede ocurrir es que sean o no sean acotadas superiormente. Esa es la cosa complicada. ¿Y las decrecientes? Las decrecientes siempre son acotadas trivialmente. ¿Por dónde son acotadas las decrecientes trivialmente? Ajá. Entonces les dibujo aquí una decreciente. Las decrecientes parten en un punto. ¿Hacia dónde avanzan? Hacia la izquierda. ¿Qué es lo que es trivial en una sucesión decreciente? Es trivial que una sucesión decreciente es acotada superiormente, pero con eso no basta, eso es una trivialidad. ¿Qué es lo que tiene que ser para ser convergente? Las decrecientes tienen que ser acotadas inferiormente, las crecientes tienen que ser acotadas superiormente. Ya, entonces, eso vamos a intentar demostrarlo aquí. La AN es creciente, la BN es decreciente. Ah, pero al tiro me aprovecho lo siguiente. Si la AN es creciente, ¿cuál es su cota inferior? Si la AN es creciente, ¿de dónde parte? Parte en el sub 0, así que puedo aquí en esta desigualdad agregar que todos los A sub n son mayores o iguales que A sub 0. Dado que es una sucesión creciente, parten a 0 y empieza a avanzar hacia la derecha. ¿Ah? ¿Se acuerdan? De hecho, por aquí está. No, esos intervalos estaban mal hechos. Habíamos hecho los intervalos en esta otra pizarra. Ahí miren. ¿Ven los intervalos que hicimos al principio? A0, B0. ¿Ven dónde está la 1? ¿Ven dónde está la 2? ¿Hacia dónde avanza la sucesión de los A? Hacia la derecha es creciente. ¿Hacia dónde avanza la sucesión de los B? Hacia la izquierda. Así que la sucesión de los A obviamente es acotada inferiormente por A0. Y la sucesión de los B obviamente es acotada. Díganme lo que es obvio. Es obviamente acotada superiormente por B sub 0. Ya, entonces ahí tengo las cosas evidentes. Pero ahora de esa desigualdad lo que hago es, tengo que mirar muy bien. Miro esta, miro solo la N. ¿Ven la N? Vean la N. Vean ese A0. Lean esa. AN mayor o igual que a 0. ¿Qué dice eso? Que la solución de los AN es ¿qué cosa? ¿Acotada por dónde? Inferiormente. Pero eso era fácil, era trivial. Así que ya, lo puedo mirar, pero no es tan interesante. Es más interesante mirar hacia el otro lado, mirar a la N con el B0. Miren, ahí, B0. ¿Ven el B0? ¿Ven el AN? ¿Ven el A0? ¿Qué dice esas dos? Si miran solo eso que acabo de marcar. Que la sucesión a sub n es acotada inferiormente. Trivial. Pero también dice que la sucesión a sub n es acotada superiormente. Eso es no trivial. Eso es nuevo. Es acotada superiormente ¿por cuánto? Por B0. Ya, en realidad me da lo mismo por cuánto. Lo importante es que la sucesión de la AN no solo es acotada inferior, también es acotada superiormente. O sea, es acotada, siempre inferior y superior, acotada. Y por supuesto, como dices tú, convergente. Ya, así que puedo decir, es creciente, es decreciente y la AN es acotada. ¿Y la BN? ¿Y la BN? ¿Saben dónde hay que mirar la BN? ¿Dónde hay que mirar la BN? Lo marco con mi tiza de color blanco. Ya, pero le voy a poner aquí, así, miren, bien grueso. Ahí están mirando eso, igual que yo. Están diciendo, están viendo eso, están viendo... aquí, ya, léanme, ¿qué es lo que estoy marcando ahí? ¿Qué dice? Si leen eso, ¿qué están diciendo? Que es acotada superiormente, lo cual era trivial, ¿por qué? Porque era decreciente. ¿Qué es lo que hay que mirar que es no trivial? ¿Por quién? Por A sub 0. Este de aquí hay que marcarlo. Por transitividad se cumple la desigualdad A0 menor o igual que BN. O sea, la BN no solo es acotada superiormente, la BN también es acotada inferiormente. Conclusión, la AN era acotada, la BN es acotada. Entonces voy a decir, AN es creciente, BN es decreciente y ambas acotadas tanto superiormente como inferiormente. Por lo tanto, ya, dígame, conclusión, son acotadas, son crecientes, decrecientes, acotadas. ¿Qué tienen? Convergen. ¿Por qué convergen? Por el famoso, que se acuerdan del curso acumulativo, tienen que saberse el teorema. ¿Qué teorema tienen que saberse aquí? De las monótonas acotadas. Claro, todas estas sucesiones son monótonas y son acotadas. Teorema de las sucesiones monótonas acotadas significa que, por lo tanto, existe alfa, que es el límite de la sucesión de los AN, y existe beta, que es el límite de la sucesión de los BN. Ambos límites existen por el teorema de las sucesiones monótonas acotadas. ¿Les parece? Ya. ¿Y cómo son alfa comparado con beta? Ah, bueno. El enunciado del teorema se me quedó de más para abajo, así que tengo que tirar arriba. Porque necesito mirar los datos. ¿Qué datos tiene mi teorema?
Había un dato extra que me interesa mucho aquí, que era que no era cualquier cosa. Había un límite conocido en los datos. ¿Cuál es el límite conocido? Mira, por ahí decían, la sucesión de intervalos encajonados eran tales que el límite de la diferencia valía 0. Pero resulta que la sucesión de los Bn tiende a beta. La sucesión de los An tiende a alfa. Si ustedes aplican álgebra de límite al tiro, ¿a cuánto tendería con eso el límite Bn menos An? Esa diferencia por álgebra de límites, si la primera tiende a beta y la segunda tiende a alfa, ¿a cuánto tiende la resta? Esa cosa obviamente tiende a beta menos alfa. Pero ¿cuál es el dato del teorema? Que esa cosa vale 0, es decir, beta menos alfa vale 0. O sea, la sucesión de los An tiende a alfa y la sucesión de los Bn tiende al mismo alfa. Entonces, esta sucesión de los Bn, el límite de la sucesión de los Bn es beta, sí, pero beta vale alfa. O sea, ambas sucesiones convergen al mismo real alfa. Sabiendo que una era creciente y la otra era decreciente. Cuando una sucesión es creciente, además, voy a poner aquí, además. Entonces, para todo n natural, ¿se acuerdan? Para todo n natural, ¿qué pasa cuando una sucesión es creciente? ¿Cómo es? ¿Cuánto vale el límite de una sucesión creciente? Las sucesiones crecientes acotadas superiormente tienen límite. ¿Cuánto vale el límite? Así en forma teórica, no van a decir 5, no, o sea, no lo van a encontrar numéricamente, pero ¿cuál es una fórmula teórica para el límite de una sucesión creciente acotada superiormente? ¿A cuánto convergen siempre? A una cosa llamada el supremo de la sucesión. Entonces, la A sub n converge a alfa, y alfa es el supremo de la sucesión. Si alfa es el supremo de la sucesión, alfa por ser supremo es más grande que la sucesión. ¿Y la Bn? ¿Cómo era la Bn? ¿Era creciente o decreciente? Decreciente. ¿A cuánto convergen las sucesiones decrecientes? Al ínfimo. Pero resulta que esta converge a alfa. Entonces, si la Bn converge al ínfimo, significa que la Bn era mayor o igual que alfa. Porque la Bn viene por el otro lado hasta que converge al real alfa. Ahí tengo mi resultado final. Existe el real alfa. Y ese real alfa está entre An y Bn para todo n natural. ¿Dónde está entonces ese real alfa? O sea, ese alfa vive en la intersección de todos estos intervalos cerrados, encajonados, desde n igual 0 hasta infinito. Como está en todos, entonces vive en la intersección. Ya, con eso hemos demostrado la primera parte del teorema, el que dice que la intersección es no vacía. Pero el teorema era más potente que eso, decía que la intersección no solo era no vacía, ahí arriba está, miren. Había que demostrar que la intersección era no vacía, claro que había que demostrar que era no vacía, pero no vacía, ¿y qué más? Con un único elemento. Entonces veamos que no hay otro elemento. Aparte, en un pedacito de pizarra, sea gamma otro elemento. Sea gamma cualquier número que está en la intersección. Ya sé que esa cosa no vacía, pero si tomo otro gamma que está en la intersección, ¿qué significa estar en la intersección? ¿Qué significa estar en intersección de intervalos? ¿Qué significa estar en una intersección de intervalos? Significa que estar en todos y cada uno de ellos. O sea, como son intervalos indexados por n, para todo n natural, el gamma vive entre ¿cuánto y cuánto? Entre a sub n y b sub n, porque el gamma está en el intervalo enésimo. Ya, si el gamma está entre eso y eso, tomen límite. ¿Qué dicen sus límites? Ven tres sucesiones. La sucesión a n es menor o igual que gamma. Al tomar límite, ¿qué le pasa a la desigualdad cuando les tomo límite? ¿Ven la sucesión? Menor o igual que gamma. ¿Qué le pasa a las desigualdades cuando les tomo límites? Más que sándwich, porque sándwich, ojo, que sándwich era cuando la sucesión del medio era desconocida y uno quería como ensangucharla por las dos del lado izquierdo y derecho. Aquí simplemente la del centro conocida, esta sucesión constante, gamma. ¿A cuánto tiende la gamma? A gamma, o sea, no me preguntan a cuánto tiende gamma. No necesito sándwich para descubrir que gamma tiende a gamma. Pero sí la desigualdad me dice que como esta tiende a alfa y esa gamma, el límite de la A sub n es tal que alfa tiene que ser menor o igual que gamma. Le tomo el límite a la desigualdad. Yo sé que las dos convergen. La A sub n converge a alfa y la gamma converge a gamma. Así que tomando el límite queda que alfa menor o igual que gamma. Primera desigualdad. Y en esta otra, ¿qué hago? También tomo el límite. La gamma converge a gamma y la b sub n a alfa. Así que tomando el límite queda eso menor o igual que alfa. Conclusión, gamma entre cuánto y cuánto está. Entre alfa y alfa, ¿cuánto vale gamma? O sea, la intersección es un único punto. De aquí sale entonces que gamma es igual a alfa. O sea, sale que la intersección es el singleton formado por alfa. Contiene alfa y a nadie más. Así que está solito en la intersección. Siempre en el centro de los intervalos cerrados encajonados se esconde este nanito verde llamado alfa. O sea, esa es un poco la idea de los intervalos cerrados encajonados. Ya, ¿para qué todo esto? Entonces, un par de observaciones. A ver.
ver si alcanzamos a usar el computador. Un par de observaciones. ¿Para qué sirve todo esto? A ver si realmente sirve. No, se me quedó el rojo. Ya, una observación primero teórica. Teórica porque estamos haciendo teoría, pero lo vamos a pasar a la práctica rápida. Incluso como ven traje el computador, no sé si va a aprender, pero al menos la intención está hecha, ¿cierto? Computador puesto en la mesa. Observación teórica. ¿Qué se usa para demostrar el teorema de los intervalos cerrados encajonados? Bueno, ahí está la demostración. ¿Qué se usó? Bueno, se usaron estas sucesiones, eso fue un ejemplo, este ejemplo, que fuera. ¿Qué se usó? Las sucesiones, bueno, eso es evidente, siempre los intervalos cerrados encajonados, los extremos inferiores son sucesiones, los superiores son sucesiones, la primera parte no hay ninguna dificultad. Hasta aquí era todo simple. La cosa complicada, hasta ahí, era cosa de leerlo de arriba. Crecientes, decrecientes, acotadas, perfecto. Y después vino ahí arriba que dijo, ¿existe alfa límite? ¿Por qué existía el límite? Por el teorema de las sucesiones monótonas acotadas. Entonces, en buenas cuentas, para demostrar el teorema de los intervalos cerrados encajonados, se usa el teorema de las sucesiones monótonas acotadas. Y ese teorema de las sucesiones monótonas acotadas se demuestra usando el axioma del supremo. Entonces, puedo decir en mi observación que todo esto de aquí es cierto gracias al axioma del supremo. El axioma del supremo es lo que garantiza que toda esta cosa funcione bien. Gracias al axioma del supremo se puede demostrar el teorema de los intervalos cerrados encajonados. O sea, dicho de otra forma, el teorema de los intervalos cerrados encajonados es una consecuencia del axioma del supremo, nueva consecuencia porque el axioma del supremo es lo máximo que existe en la naturaleza, ¿cierto? Del axioma del supremo se demuestra todo. ¿Les gusta el axioma del supremo? Bueno, ayer me decían que sí, que no sé si les agrada el axioma del supremo. ¿Por qué les gusta el axioma del supremo? Sí, me gusta, decíamos. Otros decían, no me gusta. Hay gente que se pelea ahí con el axioma del supremo. ¿Les gusta el axioma del supremo o no les gusta? Yo creo que en realidad siempre es como un dulce amargo a la vez. A uno le gusta, o sea, interrogues algún día, ¿me gusta el axioma del supremo? O sea, si no, no estarían aquí. O sea, de alguna forma uno dice, yo quiero encontrar consecuencias, yo quiero derivar, yo quiero integrar, yo quiero hacer cosas. Y la gracia del axioma del supremo es que gracias a él puedo hacer miles de cosas. O sea, todo se puede hacer gracias al axioma del supremo. Las raíces, el principio y muchas otras cosas, los logaritmos. Ahora, a lo mejor no me gustan tanto los logaritmos, pero yo tengo la idea de que el axioma del supremo es súper potente. A lo mejor lo que no me gusta del axioma del supremo es que no lo entiendo muy bien. ¿Cierto? Que no es tan natural. Sus consecuencias son increíbles. O sea, fantástico. No te entiendo, pero eres fantástico. No te comprendo, pero te quiero igual. O algunos dicen, no, te odio porque no te comprendo. O sea, ahí están los sentimientos encontrados. El axioma del supremo es demasiado potente. Cosas que se demuestran del axioma del supremo, raíces, todo lo que quieran. Hoy día hemos demostrado el teorema de los intervalos cerrados encajonados. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede hacerse al revés? Bueno, al revés no, porque el teorema de los intervalos cerrados encajonados es un poquito simple. Pero el axioma del supremo también permite demostrar otro teorema que vimos el semestre pasado que se llamaba la propiedad arquimediana. ¿Se acuerdan que también con el axioma del supremo se demuestra la propiedad arquimediana? Ya, entonces uno puede decir, el axioma del supremo tiene muchas consecuencias. Teorema de intervalos cerrados encajonados, las raíces cuadradas, la propiedad arquimediana, etc. La pregunta que algunos se hacen es, ¿no podría usar esas propiedades y con esas propiedades tratar de demostrar el axioma del supremo? Entonces, esa observación 1 es una verdad absoluta. La observación 2 es un resultado bien interesante, que no se lo puede demostrar, pero se lo puede dejar escritos. Si ustedes dijeran en algún instante, no me gusta el axioma del supremo para nada, y lo saco de la teoría, lo sacan de la teoría, ¿qué pasa? ¿Sacan el axioma del supremo de la teoría? Oh, se me cae mi mundo, o sea, sin el axioma del supremo no puedo vivir, o sea, ¿cómo voy a resolver problemas sin el axioma del supremo? Ya, o al menos todas las consecuencias que tenía son importantes, lo saco, pero en lugar de, o sea, lo saco y pongo en lugar de él a estas dos cosas que son muy básicas. Pongo no la propiedad arquimediana, sino lo voy a llamar el axioma arquimediano. Digo, en lugar del axioma del supremo voy a poner el axioma arquimediano. O sea, la propiedad arquimediana, que era una consecuencia del axioma del supremo, no la pongo como propiedad, sino que la pongo como
axioma. Y uno dice, ah, con eso puedo resolver todo. No, la propiedad arquimediana es un poco básica, no es capaz de resolverlo todo. Porque, por ejemplo, la propiedad arquimediana es cierta en los racionales. Los racionales son arquimedianos. Cualquier racional positivo, para cualquier racional positivo le pueden inyectar un número de la forma 1 partido por n más chico que él. Así que la propiedad arquimediana no es suficiente. O sea, creo que pueden haber revisado el semestre pasado. Pero si son astutos y además agregan un segundo axioma. A mucha gente le gusta agregar el segundo axioma. El axioma de los intervalos cerrados e encajonados. O sea, este teorema que vimos hoy día no lo ven como teorema, sino que lo ven como axioma. Ahora, si lo ponen solo, sin la propiedad arquimediana, no basta. Pero si ponen la arquimediana, que mucha gente dice que es muy elemental, el axioma de los intervalos cerrados encajonados, que de hecho también es bastante elemental, uno puede demostrar que con esas dos cosas se cumple, con ellas dos se puede demostrar, no el axioma del supremo, se puede demostrar el teorema del supremo. ¿Se dan cuenta lo que hice como a lo que he rebajado el axioma del supremo? El axioma del supremo se pasó de ser un axioma a ser un teorema. ¿Que se demuestra a partir de quién? A partir del axioma arquimediano y el axioma de los intervalos cerrados encajonados. Entonces, ¿qué me dice esta observación? Me dice que toda esa potencia que encontraba con ese super axioma del supremo, que es tan querido o tan odiado, porque es querido porque tiene muchas consecuencias, es odiado porque no lo entiendo, esa cosa puede ser reemplazada por estas dos. Por eso que hoy día estamos viendo estas cosas. Puede ser reemplazada por la propiedad arquimediana y por los intervalos cerrados encajonados. Alguien va a decir, oiga, pero los intervalos cerrados encajonados son tan horribles como el axioma del supremo. La verdad es que no. Porque miren, ¿cuál es la primera consecuencia del axioma del supremo? ¿Qué es lo primero que uno demuestra con el axioma del supremo? Bueno, la cosa que uno andaba buscando el semestre pasado, cuando llegamos a esa semana dijimos, ya, ahora tenemos el axioma del supremo y ahora podemos demostrar la existencia de... bueno, el axioma del ínfimo, ok, y así, pero eso era muy teórico, pero práctico, una cosa práctica que habíamos hecho cuando calculábamos distancias euclidianas, poníamos raíces y todo, si las raíces existen o no. Entonces, la primera cosa que uno demuestra con el axioma del supremo es que al menos con eso la raíz de 2, la raíz de 3, todas esas raíces quedan perfectamente bien definidas. ¿Cómo lo harían con intervalos cerrados encajonados si no tuvieran supremo? En realidad, la idea es bastante más simple que con el axioma del supremo y hay mucha gente que lo entiende mejor. Porque dice, mire, cuando ustedes andan buscando raíz cuadrada de 2, andan buscando un punto alfa, ahí está mi alfa, un punto alfa tal que cuando yo ese alfa lo elevo al cuadrado tiene que darme 2, número positivo. Ahora, tener la suerte de darme un real así al azar en el mundo y encontrar justo un alfa que me dé al cuadrado 2 es como demasiado. Ahora, lo que normalmente, lo que uno suele hacer es encontrar números que viven a la izquierda. Por ejemplo, uno que vive a la izquierda fácil es el números que cumplan no x cuadrado igual 2, sino que cumplan la desigualdad x cuadrado menor que 2. Hay números que cumplen x cuadrado menor que 2. ¿Conocen alguno? El 0, el 1. O sea, hay varios. Y también hay números por el otro lado que cumplen la desigualdad x cuadrado mayor que 2. Así que si andan buscando un número específico como raíz de 2, lo que ustedes pueden hacer es decir, no te voy a buscar a ti. No, voy a buscar simplemente un número que está a la izquierda. Ya ese número que está a la izquierda le voy a poner el nombre, te vas a llamar A sub 0. Después buscan un número que está a la derecha y a ti te voy a poner nombre, te voy a llamar B sub 0. ¿Qué hicieron? La primera iteración del teorema de los intervalos cerrados encajonados. Encontrar un intervalo de tal forma que en ese intervalo está el real que andan buscando dicho alfa. ¿Qué hacen después? Después dicen, por ejemplo este podría ser el 1. Por ejemplo, este de aquí podría ser el 3. Ya, el 3, perfecto. Ahí tengo uno que está a la izquierda y a la derecha. Después lo que hay que hacer es mejorar la cuota inferior. De la sub 0 pasar a la sub 1. Lo que hay que hacer es mejorar la cuota superior. Entonces alguno dice, por aquí encuentro otro. Por ejemplo, el 1,4. Y a ti, en la teoría, a ti te llamo A sub 1. Ahí tengo un segundo intervalo. Ahora, si no quieren trabajar mucho, a esta de aquí también lo pueden llamar, tú eres el B sub 1. Listo, tengo un segundo intervalo que está metido dentro del anterior, de tal forma que mi raíz cuadrada de 2 queda dentro de ese intervalo. Pero después siguen avanzando y creo que ya encontraron la idea. ¿Cómo avanzan hacia acá? Ponen ahí el 1,5 y a ti dicen, te van a llamar, tú eres B sub 2, no quieren seguir avanzando, a eso lo llaman A sub 2 y ahí tienen el intervalo I sub 2. Y después se van corriendo hacia la izquierda, se van corriendo hacia la derecha, se van corriendo hacia la izquierda con números que están cada vez más cercanos a raíz de 2 y es una cosa muy intuitiva. Uno busca por aquí el 1,40 y...
¿Lo han hecho alguna vez hacia lápiz? El 1.41 y por acá busca el número 1.42 y ahí tiene otro intervalo que está cada vez más cercano. Así que lo que es natural es comenzar a formar intervalos cada vez más chicos donde la raíz de 2 se encuentra al medio. Y lo que garantiza el teorema es que si ustedes siguen este procedimiento hasta el infinito, van a encontrar su raíz cuadrada de 2 en el centro. Así que lo pueden hacer perfectamente bien. Ahora, eso de ahí, que aquí lo hice como medio al azar, se puede sistematizar. O sea, uno puede buscar un algoritmo que siempre hasta se pueda para programarlo en el computador, que se llama el algoritmo de Bolzano, el método de Bolzano. Voy a escribir aquí el método de Bolzano. ¿Qué hace el método de Bolzano? Bueno, construye intervalos cerrados. Intervalos cerrados. ¿Cómo era el teorema? El teorema de los intervalos cerrados. Palabra siguiente, la palabra nueva. ¿Cuál es la palabra nueva? Intervalos cerrados e encajonados. Entonces, ¿qué hace el método de Bolzano? Voy a escribir aquí método de Bolzano. ¿Para qué sirve? Para resolver cualquier problema donde lo que andan buscando es un real alfa que cumple una condición. Por ejemplo, alfa al cuadrado igual 2, por ejemplo, alfa al cuadrado igual 3, por ejemplo, cualquier número que anden buscando raro. Entonces, ¿qué dice el método Bolzano? Iteración número 1, a veces la iteración número 1 es la más complicada de todas. Es encontrar un real a sub 0 y un real a sub 1 de tal forma, bueno, a sub 0 y un real b sub 0. Ese de ahí es mi intervalo inicial. Un intervalo donde uno esté seguro que ahí adentro se encuentra la solución del problema que andan resolviendo. Entonces, a veces, eso de ahí los ingenieros es lo que más cuesta. A veces dicen, la altura del muro está, bueno, ahí los ingenieros muchas veces está entre 1 metro y 8.000. Ya, ok, el A sub 0 vale 1 metro y 8.000. O sea, ahí está la altura del muro. Ahora, si se equivocaron y en realidad la altura era medio metro, mi método no coopera. O sea, tengo que asegurarme que la solución está ahí al medio. Ese es el intervalo y sub 0. Entonces, ¿qué hace Bolzano? Dice, mire, el intervalo y sub 0 es dato. Es el A0, B0. Hay que formar el intervalo I sub 1, que tiene que estar ¿dónde? Dentro de él. ¿Qué es lo que hace Bolzano? Lo más simple posible. Divide el intervalo en dos partes iguales. Define M sub 0 como el A sub 0 más B sub 0 medios. ¿Lo ven aquí en el gráfico? Ahí está el M sub 0. Dice, tomen el punto medio. Cuando toman el punto medio, aparecen dos intervalos, el de izquierda y el de la derecha. Ahora, Bolzano dice, bueno, usted tiene que tener idea cuál es el problema que está resolviendo, y cuando está resolviendo el problema, le van a quedar, la solución puede estar ahí, o la solución puede estar allá. Entonces, tome como I sub 1 el intervalo siguiente donde usted esté seguro que la solución de su problema se encuentra ahí. ¿Quién es el intervalo I sub 1? Dos alternativas da Bolzano siempre. Bueno, en teoría no puedo saber cuál de las dos es, pero en la práctica ustedes deberían saberla. ¿Cuáles son las dos alternativas? El I sub 1 es el intervalo que va de dónde hasta dónde. Si toman el intervalo de la izquierda, que va desde A sub 0 hasta dónde, hasta M0. O bien, ¿cuál es el otro intervalo? El que va entre M0 y B sub 0. Ya ese intervalo, al que resulte, el de la izquierda o el de la derecha. Yo voy a poner aquí cualquiera. Por ejemplo, voy a decir, supongan que por alguna razón mágica tomé el de la izquierda. Ya le puse ese de allá. A ese intervalo I sub 1 lo bautizan como A sub 1, B sub 1. ¿Está incluido dentro del anterior? Perfectamente. ¿Dónde lo ven aquí? Aquí está el A sub 1 y tú eres igual a B sub 1. Ahí se terminó el intervalo. ¿Qué hace después Bolzano en la iteración siguiente? Divide por la mitad. O sea, es la cosa, no sé si han escuchado esa regla que dice divide para conquistar. Se parece a Bolzano, ¿cierto? Salvo que Bolzano divide en el punto medio. Siempre divide en el punto medio. Entonces, ¿qué hago? Después, ¿cuánto vale el M sub 1? El M sub 1 vale A sub 1 más B sub 1 medios. Y ahí cojo, entonces aquí tomo intervalo y me queda el de la izquierda y el de la derecha. Por ejemplo, digan que voy a escoger el de la derecha. Entonces dice el I sub 2 puede ser el intervalo que va entre A sub 1 M1 o bien el que va entre M1 y B sub 1. Cualquiera de los dos. Y a ese lo llama A sub 2, B sub 2. ¿Qué sigue haciendo después Bolzano de ahí en adelante? La misma cosa. Divido por la mitad, me quedo con intervalo. Divido por la mitad, me quedo con intervalo. Y así para siempre. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuánto vale en general Bn menos An? ¿Cuánto vale el largo de los intervalos formados? ¿Cuánto vale el...? Aquí está, el intervalo B1 menos A1. Como fue el punto medio, este intervalo siempre es la mitad del anterior. Entonces el original tenía distancia B0 menos A0. Entonces el Bn menos An para n igual a 1 es B0 menos A0 medios.
Después cuando pasan a la 2b2, la distancia se divide por 2 de nuevo. Así que queda la distancia original dividida por 2, o sea, dividida por 4. Cuando lo hacen 3 veces, queda la distancia inicial dividida por 8. Y así sucesivamente. Esta de aquí vale b sub 0 menos a sub 0 partido por 2 elevado a la n. Ahora, usando la propiedad arquimediana es fácil demostrar que esa cosa tiende a 0, así que se cumplen todas las hipótesis del teorema de los intervalos cerrados encajonados, y por eso es que uno puede usar ese método para resolver cualquier cosa. Ahora, duda. Pero ese entonces es como un método para adivinar, porque No para adivinar, porque o sea, el ingeniero tiene que saber, cuando se encuentran los dos intervalos, tiene que tener algún algoritmo que le diga, este sí, este no. O sea, todo lo que tienes que saber es, te dan dos alternativas, escojo la buena o la mala. Pero para números muy feos, como que... Veamos un ejemplo con el computador, para que sea más directo. Ahí ya no me acuerdo. Sí que funciona. A ver. ¿Crees que me ponga rudo? Se me olvidó que me dijeron, ¿qué había que apretar ahí? Había que apretar modo computación, ¿no? Ah, ya me acuerdo. Comenzar proyecto. Y después enchufar el computador. Primero prender el computador. ¿Cuánto tiempo nos quedan? ¿10 minutos? 15 minutos. Porque de hecho tengo mi mandado ya. Ustedes conocen este programa. Tu alfa va a estar Ya, bueno, si mientras tanto yo pongo pausa. de la izquierda, elegir de la izquierda. Mientras se baja el... Sí, bueno. Todo el rato. No vaya a correr. El lado correcto, eso depende de la ecuación. Vamos a resolver dos ecuaciones. Les voy a resolver la ecuación Aquí está la x cuadrada igual 2, Elegí el punto B. raíz cuadrada. Vamos a encontrar la raíz cuadrada de 2. Vamos a ver cómo modificar eso para raíz cuadrada cúbica, igual otras cosas. E incluso, si alcanzamos, le resuelvo la ecuación x igual tangente fuera de esa. Ahora, con la idea de... Con la idea de usar este método paso a paso. Porque toda la gran... Buscando. ¡Ahí va! Ese programa lo conocen. ¿Qué voy a hacer en ese programa? Programar el método allá. ¿Cómo? Bueno, ahí vamos a ir respondiendo. Muchas veces, por eso es bueno a veces el computador, porque uno hace teorías y la pregunta es cómo pasó la teoría a la práctica. Entonces, aquí les voy a mostrar, bueno, va a ser la sesión del año a lo mejor en la que les voy a hacer algo con el computador. Así que queden grabados estos últimos 5 minutos, ¿cierto? Porque no vamos a ver el computador tal vez nunca más en nuestra vida. Bueno, si puedo después les traigo alguna otra cosa ahí. Ya, miren, saben, arriba voy a hacer un programita, lo voy a ir ejecutando abajo. Entonces, mi programa va a calcular A, B y M y escoger el intervalo que corresponde. Entonces, como lo voy a hacer para raíz cuadrada de 2, voy a partir, ¿dónde está el cursor? Voy a partir con la instrucción más simple que es A igual para raíz de 2, 0 o 1, cualquiera de los dos, ¿cierto? A igual 1, ya, A igual 1. Ese punto yo sé que está a la izquierda de raíz 2. Y B igual, ¿alcanzan a ver algo? Sí. Oh, se ve bastante bien, ya. Se ve mejor que acá. B igual 2, ¿será que el que está a la izquierda, a la derecha? La raíz de 2, yo diría, esa es mi primera. La primera iteración siempre hay que saber mucho el problema. La raíz de 2 está entre 1 y 2. Ya, perfecto. Con eso, el método funciona solo. Ahora, lo que voy a ir calculando en cada iteración es esta distancia entre B y A. La voy a llamar B menos A, que aquí me van a decir es una trivialidad, porque A vale 1, B vale 2, B menos A 1. De hecho, podría verificar si todo está funcionando. Este 5. ¿Se equivocaste? Sí, no dicen nada. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale D? Fantástico, o sea, ahí está el método, sabe calcular A igual 1, B igual 2, D igual B. No, pero ahora viene la cosa del punto medio. Entonces, como es en computación, no se dice A sub n, se dice A. No se dice B sub n, se dice solo B. Y uno usa la instrucción A igual algo, B igual algo y van actualizando el valor de A y actualizando el valor de B. Lo voy a hacer en forma iterativa, así que voy a utilizar esta instrucción súper peligrosa que es el while. Pero bueno, más peligroso todavía, con H. Y lo voy a hacer mientras la distancia B menos A sea grande. Inicialmente esa distancia me dijeron que valía 1. Entonces lo voy a hacer, los puntos A y B se van a ir acercando en estos intervalos y lo voy a detener cuando esa distancia al principio sea mayor que 0.1.
Cuando sea 0,1, ahí se va a detener mi método. Le voy a poner un en al final para que no se me olvide. Y acá adentro voy a escribir mi algoritmo de Bolzano. ¿Qué dice el algoritmo de Bolzano? Bueno, ya lo tengo, no se alcanza a ver. Pero lo primero que calculaba era m igual, ¿cómo se calculaba m? A más b medios. Ya esa cosa todos saben escribir a más b medios, salvo que el teclado es medio feo. Y una vez que tengo el m, la pregunta es, ¿me quedo con el intervalo de la izquierda o con el intervalo de la derecha? Ah, ya, este es un problema más concreto. Aquí les puedo dar la respuesta completa. Puedo decir, a ver, ¿cuál es el problema? X cuadrado igual 2. Entonces, eso lo puedo hasta graficar, la función x cuadrado, el 2, y más o menos tener una percepción de lo que estoy haciendo. Entonces, miren, voy a decir, aquí tengo mi función x cuadrado. Por ahí está la constante 2. Me quedó chico el dominio. Ahí está el dominio. Tengo dos reales, uno que... Ese es el que ando buscando, ese es mi alfa. ¿Quién sabe cuánto vale alfa? 1,41, 1,42, no sé ya, pero no sé nada. Por aquí tengo mi valor de A, que está a la izquierda. Por acá tengo el valor de B, que está a la derecha. Calculo el M y la pregunta es si el M queda a la izquierda o a la derecha del punto que ando buscando. Ahora, aquí me dibujo aquí a la izquierda. ¿Por qué estoy seguro de que aquí el M está a la izquierda? Porque cuando yo calculo M cuadrado, ese M cuadrado como anda con 2 si estoy a la izquierda. Si estoy a la izquierda de raíz de 2, M al cuadrado a la izquierda esa más chico que 2. Aquí M cuadrado es menor que 2. Ahí está M cuadrado. Esa altura es M cuadrado. Esa altura es 2, que es más grande. 2 es más grande que M cuadrado. Si M cuadrado es menor que 2, ¿qué me dice? ¿El M está a la izquierda o a la derecha del que ando buscando? Estoy a la izquierda. Entonces tenía la gran pregunta, ¿me quedo con este intervalo para resolver mi problema? ¿O me quedo con el de la derecha? Si el m cuadrado es menor que 2, al enfrentarme a esta elección, la elección tiene una solución directa, que es me quedo con el intervalo de la derecha. Y si me quedo con el intervalo de la derecha, significa que tú estabas bien, y en realidad es el A el que hay que rebautizar y ponerlo ahí. Y decir que el nuevo intervalo de trabajo es este intervalo AB. Entonces, ¿cuál es la condición para escoger la izquierda o la derecha? Lo que tengo que hacer aquí en el computador es calcular m al cuadrado y decir if, ese es el típico if, m al cuadrado, ¿será eso cuadrado? M cuadrado, si m cuadrado menor que 2, si m cuadrado menor que 2, ¿hacia dónde tengo que moverme? ¿A quién muevo? ¿A la A o la B? Me tengo que quedar con el intervalo de la derecha, o sea, la A era mala y lo que tengo que decir es que la nueva A es igual a la vieja M. Ahí está la elección en ese if. Ahora, si eso fuese falso, ¿qué pasaría si eso fuese falso? Si el m cuadrado no fuese menor que 2. Significa que la m está en el gráfico hacia qué lado del alfa. Está al otro lado y tengo que quedarme con el intervalo de la izquierda. Ahí está la elección. Y en el intervalo de la izquierda lo que tengo que hacer, entonces ahí está el famoso else. Ahí tengo que poner b igual a m. Eso es todo. Ahí he terminado de programar mi método de Bolzano. Toda la complicación de cómo se escoge el de la izquierda o el de la derecha está en ese m cuadrado menor que 2, cuyo complemento es m cuadrado mayor que 2. Si m cuadrado menor que 2, ven el gráfico, m cuadrado menor que 2, ¿con cuál me quedo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Ahí está, con el de la derecha. M cuadrado mayor que 2 es otro dibujo. Ahí está mi real alfa y me dio m cuadrado mayor que 2. Entonces, ahí estaba A, ahí estaba B. ¿Con cuál intervalo me quedo ahora? ¿Con cuál intervalo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Este era el intervalo original. ¿Cuál es el nuevo? ¿El que va de M para allá o el que va de M para acá? El de acá. ¿Qué significa este nuevo intervalo? Que tú vas a seguir siendo A. Eso en computación no se escribe. Igual. Y tú M vas a ser ahora el nuevo B. O sea, eso en computación se escribe B igual a M. ¿Lo ven ahí B igual a M? O sea, o bien A igual a M, o bien B igual a M. O bien muevo el A, o bien muevo el B, o bien muevo el A, o muevo el B, dependiendo de cuánto valga M cuadrado. Ya, esa cosa debería poder ejecutar. Ojo, que eso se ejecutaba mientras D fuese, ¿cuánto vale D? El nuevo D es B menos A. Ahí está. Lo ejecuto. ¿Cómo se hace? F5. Ese ejecuto, pero no se vio nada. O sea, típico problema de ingeniería. Uno resuelve el problema, pero nadie sabe cómo lo resolvió y los resultados no se ven en la pantalla ni nada. Entonces, supongo que les enseñaron a hacer cosas
que hay que hacer visualizaciones, gráficos, que las cosas tienen que verse bonitas, no solo saberlo resolver. Bueno, yo aquí voy a hacer un print. Voy a utilizar esta instrucción que me decían que no la conocen. fprintf, ¿la conocen? Ah, no la conocen porque esa no existe. fprint. Ahí está. ¿Conocen la función fprint? Es para escribir números, pero sin tener que gastar tantas líneas, uno al lado del otro, ojalá con label y con cosas. ¿Qué voy a imprimir? Voy a escribir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale M. Eso era M. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M al cuadrado? Para verificar que me estoy acercando a la raíz cuadrada de 2. Y le voy a poner un mensajito antes, entonces siempre el fprint lleva un mensajito entre comillas, coma, y aquí una codificación especial, que voy a escribir un mensaje. A igual porcentajes punto 5F. Eso significa que voy a escribir la letra A con 5 decimales. Después voy a escribir B igual porcentajes punto 5F, coma. Después viene la M, igual porcentajes punto 5F. Y al final viene el M cuadrado. M2 lo voy a poner solamente en el mensaje, igual porcentajes punto 5F. No olvidar de avanzar a la línea porque no hay tiempo de equivocarse tanto. Y ahí, no sé si se alcanza a ver. Y ahí se ejecutó mi método Bolzano. Lo voy a tirar un poco más arriba, ¿lo ven? No es muy grande la... ¿Alcanzan a leer de atrás? Les puedo decir. Dice A igual 1, B igual 2. Se la puedo utilizar. Punto medio, 1,5. Vaya, trivial. Calculé M al cuadrado. Dio más grande que 2. Como dio más grande que 2, ¿cuál cambió? ¿El A o el B? El B, por lo tanto mi nuevo intervalo es el intervalo que va entre 1 y 1,5. Se calculó el punto medio de ese nuevo intervalo, 1,25. ¿Cuánto dio al cuadrado? 1,56. Más chico que 2. ¿Cuál tengo que modificar? ¿El A o el B? El A que era 1 pasó a 1,25, el B se quedó pegado en 1,5. Ahora los números después ya son ilisibles. El M punto medio 1, no sé, cuyo cuadrado es menor que 2. ¿A qué modifico? ¿Al A o al B? Al A, miren, el A era 1,25, quedó 1. Y el B, que era 1,5, sigue siendo 1,5. Ahora, me van a decir que encontré un M tal que su cuadrado es 2.06, es 2.43. Claro, porque me detuve mientras el intervalo tuviese largo del orden 0,1. O sea, la raíz cuadrada la he calculado con un decimal exacto. Ese es el 1.4. Ahora, si ustedes quieren más decimales exactos, es cosa que arriba diga que el método detecte más tarde. En lugar de ser D mayor que 0.1, esto de aquí le puedo poner 0.1, 2, 3, ya hasta ahí con 5 decimales. Se va a ejecutar más tiempo. Ya no voy a leer todos los números, 1.4, 1.4, no, o sea, me vuelvo loco, pero se va calculando siempre la M, punto medio, se va calculando su cuadrado. Si el cuadrado es mayor que 2, muevo la B, si el cuadrado es menor que 2, muevo la A, y al final se van moviendo las letras A y B y convergen a 1.41420, 1.41422. Ahí está el error. El M calculado intermedio es 1.41421, casi la raíz 2. ¿Quieren más decimales? Bueno, cosa que arriba le pongan... no pueden llegar hasta el infinito, porque en el computador no se pueden hacer cálculos hasta el infinito, pero le pueden poner 1, menos 15, hasta ahí creo que funciona. Salvo que ahí no van a ver mucho, porque van a ver que todos los números son iguales. Y van a ver m cuadrado igual 2, m cuadrado igual 2, 2, 2, 2, 2. Ya, ahí lo que tienen que hacer es aumentar el número de decimales en la visualización. Pónganle 15 decimales. Miren, le voy a poner solamente 15 decimales al A para que vean el efecto. ¿Se dan cuenta en la visualización? Le puse 15 decimales al real A. Le voy a poner 15 decimales aquí a todos. Al M, al M cuadrado. Ahí están. Mayor que 2, menor que 2, menor que 2, menor que 2, mayor que 2 y prácticamente igual a 2 con 15 decimales. ¿Quieren más? Tienen que necesitar más precisión. ¿Cómo lo hacen para calcular raíz cúbica? ¿Cómo lo hacen para raíz cúbica? ¿Dónde está el if? Le ponen m al cubo menor que 2. Tienen el programa y ahora convergen. ¿Por qué cambié la condición de escoger? Se fijan, Bolzano siempre dice, escoja el que quiera, pero el que quiera depende del problema que estoy resolviendo.
Yo sé cuál es el problema y yo sé cuál es el que hay que escoger. Ahí tienen cómo se puede calcular raíz cúbica. Ahora, si quieren resolver otra ecuación complicada, les dije si tenía tiempo x igual tangente. Bueno, tienen que poner ahí la ecuación en el if, poner su ecuación complicada. Si es que x menos tangente negativo, me quedo con 1. Si es que x menos tangente positivo, me quedo con el otro. Y puedo encontrar soluciones de puntos más raros. En particular, por ahí hay gente que le gusta resolver x por logaritmo igual constante. Esa ecuación es media complicada, pero les gustan los ingenieros civiles. La ponen ahí, x por logaritmo menos la constante o mayor que la constante, y encuentran soluciones de todos los problemas de ingeniería, usando su método de Bolzano de primera clase del curso Cálculo Diferencial Numérico. ¿Les parece? Sería todo por hoy. Nos vemos. Les mandé un correo, ¿cierto? Esta semana vamos a hacer 3 clases. Nos vemos hoy día a las 14:30. 14:30. Déjame parar.